Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los conjuntos, de los números. Cuando empezamos a estudiar, más o menos en quinto de primaria, aprendimos que hay los números naturales, representados por el símbolo de la n, y son los números que van desde el 1, 2 y de ahí en adelante, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. El símbolo que se utiliza para infinito es este símbolo, hasta el infinito. Y esos son los números naturales. Compramos un cuaderno, compramos 2 bolígrafos, compramos 3 lapiceros, compramos cosas naturales. Compramos una casa, compramos una moto. Son números naturales, del 1 hasta el infinito. Después de los números naturales, vamos a ir aprendiendo que hay unos números negativos y se incluye el 0. Esos números negativos son los enteros y se representan con el símbolo Z. Entonces los enteros incluyen también los números naturales. Entonces por eso vamos a tener desde menos infinito hasta infinito, pero todos con números enteros. Los números negativos, pues cuando vemos algo, digamos que vemos 100 pesos o 5 pesos o 200 pesos o menos 2 pesos, se representa como negativo, menos 2. Podemos asumirlo como deudas o cosas que nos faltan. Y se clasifican entonces como números enteros y el símbolo que los representa es la Z. Ahora, cuando ya aparecen números con decimales o fraccionarios, recuerden que la parte superior del número se llama numerador y la parte inferior se llama denominador. Y su resultado es un cociente que normalmente se representa de esta manera, con decimales. Entonces, cuando tenemos números decimales o fraccionarios o porcentajes, hablamos de los números racionales. Y los números racionales incluyen a los números enteros e incluyen a los números naturales. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en los números racionales. Las explicaciones que voy a dar de aquí en adelante se van a enfocar en los números racionales, representados por la letra Q. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas figuras que las he partido en 5 pedazos. Entonces tenemos la unidad, que es el rectángulo, y se partió en 5 pedazos. De esos 5 pedazos, que le hice el sombreado, tomé una parte. ¿Eso qué significa? Significa que es un quinto. ¿Por qué? Se partió en 5 pedazos la unidad. La parte de abajo es la cantidad de partes en que se divide la unidad. Y la parte de arriba, el numerador, es las partes que vamos a tomar. No importa la forma de la figura. Aquí vemos un rectángulo sesgado, aquí vemos un círculo, aquí vemos una especie como de tejas, aquí vemos un pentágono, aquí vemos un cuadrado. No importa la forma de la figura, en este caso todas las figuras que tengo aquí están partidas en 5 pedazos y estoy tomando una. Eso significa un quinto. Una que tomo, numerador, símbolo de división, y 5, que es las partes, denominador, que son las partes en que se dividió la unidad. Podríamos pensar que sabemos que hay 5 personas en el salón, partimos el pastel en 5 pedazos y llegó uno de los niños y le acabamos de entregar un pedazo de torta. O sea que ese niño se llevó un quinto, o a cada uno de los niños les va a tocar un quinto. Ese un quinto, si yo cojo 1 y lo divido entre 5, me da 0.2. Significa lo mismo, sino que aquí lo estoy representando como un decimal. Y recuerden que una fracción o un decimal están incluidos en los números racionales. Pero también, si yo cojo ese 0.20, que es igual a un quinto, ellos están clasificados como, después del punto, como décimos, centésimos y 10 milésimos. Entonces, en el caso de 20 décimos y centésimos, como son centésimos,
habría que agregarle o multiplicarlo por 100, que son 2 ceros. Por cada decimal que tengamos vamos a agregar un 0. El 2 es un decimal y este 0 es otro decimal. Recuerden que los decimales son los números que están a partir del punto hacia la derecha. Entonces, si yo multiplico esto por 100, me daría 20%. Entonces, hablar de un quinto, hablar de punto 20 o hablar de 20% es lo mismo. Y su representación gráfica es esta que está acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que cogemos esta torta y la voy a partir. Vamos a partir la torta, por ejemplo, en 8 pedazos. Entonces, si yo cojo la torta y la parto en 8 pedazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué fracción sería esa? Pues tendríamos como denominador el 8. Y si yo tomo de esa torta este pedazo y este pedazo, esta fracción significa 2/8. Esta fracción es 2/8. 2 pedazos que estoy tomando y la unidad se partió en 8, 2/8. Si lo quiero representar en decimales, si yo divido 2 entre 8, me da 2 dividido 8, me da 0.25. O sea que 0.25 sería como decimal, y si lo quiero mostrar como porcentaje sería el 25%. Ahora, este 2/8 se puede simplificar porque le puedo sacar mitad a 2 y mitad a 8. Es decir, que 2/8 es lo mismo que un cuarto. Y vamos a ver gráficamente si eso corresponde. Si yo cogiera estos dos pedazos y los dejara pegados, que serían los mismos 2/8, 1, 2/8. Observen que si yo eliminara esta línea de aquí de la figura, esta línea de aquí, esta línea de acá, esta línea de aquí y esta línea de aquí, sigue siendo la misma cantidad tomada, pero ya la cantidad en que se partió la unidad es en 4, o sea que esto es un cuarto. Por eso decir 2/8 es lo mismo que un cuarto. Hagamos otro ejemplo. Vamos a coger este cuadrado y supongamos que lo partimos por aquí. Entonces vamos a analizar qué tenemos. Está partido en 1, 2, 3, 4, 5, o sea en 10 pedazos. O sea que aquí esta fracción es 2 décimos. 2 décimos. Es esta fracción. 2 décimos. Pero 2 décimos se puede simplificar. Mitad de 2, 1, y mitad de 10, 5. O sea que 2 décimos es como hablar de un quinto. Y si yo cojo calculadora, 1 dividido 5 me da 0.2. O sea que hablar de un quinto es como hablar de 0.20. Y hablar de 0.20 es como hablar del 20%. Porque décimos y centésimos se multiplica por 100 y me da 20%. Observen que si yo borrara la línea de aquí, efectivamente la unidad se partió en 5 y tomé una unidad y sigue siendo la misma cantidad de la unidad, la que se está tomando, un quinto. Y estas son pues las diferentes formas como fraccionario, un fraccionario simplificado
como decimales o como porcentaje que se van a poder representar los números racionales.